Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es, han oído bien. Vamos a desentrañar un poco más sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de rumores vacíos ni de chismes sin fundamento. Hoy vamos a analizar las declaraciones más recientes de Demet Özdemir, donde, al parecer, se sincera como nunca antes sobre su experiencia trabajando y conviviendo con Can Yaman. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos adentremos en todo el salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Además, dándole like al vídeo, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que no sean tímidos y denle al botón. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para enterarse de todo lo que Demet Özdemir ha revelado sobre Can Yaman. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos en pantalla era innegable, lo que por supuesto, desató un sinfín de rumores sobre un posible romance en la vida real. Los fans estaban completamente obsesionados con la idea de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. El fenómeno Erkenci Kuş fue tal que trascendió fronteras, convirtiendo a la pareja protagonista en íconos globales. Revistas de todo el mundo publicaron portadas con sus rostros, y las redes sociales se inundaron de fan accounts dedicados a Can y Demet. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada al detalle por los seguidores, que ansiaban ver confirmada su historia de amor fuera de la pantalla. Sin embargo, a pesar de toda la especulación y las esperanzas de los fans, nunca se confirmó un romance entre ellos. De hecho, después de que terminó Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse bastante. Hubo muy pocas interacciones públicas entre ellos, y los rumores comenzaron a apuntar a que en realidad, no se llevaban tan bien como parecía. Las alfombras rojas que antes compartían se volvieron cosa del pasado, y las entrevistas conjuntas se redujeron a la mínima expresión. Los fans descorazonados comenzaron a elucubrar teorías sobre una posible ruptura o desavenencia entre los actores. ¿Habría sido la presión mediática demasiado intensa para ellos? O tal vez sus personalidades no eran tan compatibles como se intuía desde fuera. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Recientemente Demet Özdemir ha dado algunas entrevistas donde ha hablado abiertamente sobre su experiencia trabajando con Can Yaman. Y aunque no ha entrado en detalles escabrosos, sus comentarios han sido lo suficientemente reveladores como para darnos una idea de cómo fue realmente su relación detrás de cámaras. Estas entrevistas, que han generado un gran revuelo en la prensa rosa turca, han arrojado luz sobre un tema que siempre ha estado rodeado de misterio. Demet, conocida por su discreción y profesionalismo, ha decidido romper su silencio y ofrecer una perspectiva más sincera sobre su experiencia junto a Can Yaman. En una de estas entrevistas, Demet habló sobre la presión que sentían ambos debido a la inmensa popularidad de Erkenci Kuş. Dijo que la gente constantemente los idealizaba como pareja y que eso a veces les resultaba difícil de manejar. La gente quería que nuestra relación fuera como la de Can y Sanem, pero la realidad es que somos personas diferentes con nuestras propias vidas, comentó. Demet hizo hincapié en que la idealización de las relaciones en pantalla puede generar expectativas irreales en los actores, que se ven presionados a mantener una imagen pública que no siempre se corresponde con la realidad. La actriz también mencionó que la constante persecución de los paparazzi y la invasión de su privacidad personal les dificultaba llevar una vida normal. También mencionó que la intensidad del rodaje y las largas horas de trabajo a veces generaban tensiones entre ellos. Trabajábamos muchísimo, casi sin descanso. Eso inevitablemente afecta las relaciones personales. No siempre era fácil, confesó. Demet explicó que el ritmo frenético de producción, las jornadas laborales interminables y el estrés constante podían afectar el estado de ánimo de los actores, generando roces y malentendidos. La actriz también señaló que la falta de tiempo libre les impedía desconectar del trabajo y dedicar tiempo a sus relaciones personales fuera del set.
Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue cuando le preguntaron directamente sobre los rumores de una posible enemistad con Khan. Demet, con una sonrisa un tanto enigmática, respondió: Khan es una persona muy intensa, muy apasionada. A veces, esa intensidad puede ser un poco abrumadora. Pero también es un gran profesional y un actor muy talentoso. Trabajamos muy duro juntos para darle vida a Khan y Sanem, y eso es algo que siempre apreciaré. Esta declaración, aunque aparentemente neutral, fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que efectivamente, la relación entre Demet y Khan no siempre fue un camino de rosas. La frase "esa intensidad puede ser un poco abrumadora" sugiere que Khan Yaman tenía una personalidad fuerte y que en ocasiones, eso pudo haber generado fricciones con Demet. Adentrándonos un poco más en la personalidad de Khan Yaman, es conocido por su carisma y su arrolladora presencia en pantalla. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por su impulsividad y por ciertas declaraciones que han sido consideradas controvertidas. Algunos medios de comunicación han descrito a Khan como un hombre temperamental y poco dado a las sutilezas, lo que podría haber generado tensiones en su relación con Demet. Además, es importante recordar que Khan Yaman también ha sido objeto de controversia en el pasado debido a su comportamiento en el set y a algunas declaraciones públicas que fueron consideradas como machistas o poco profesionales. Es posible que estas actitudes hayan influido en la relación con Demet y hayan contribuido a crear un ambiente de tensión entre ellos. Algunos ejemplos de estas controversias incluyen comentarios sobre la vestimenta de sus compañeras de reparto y actitudes consideradas poco respetuosas hacia el equipo técnico. Estas situaciones, que fueron ampliamente difundidas por la prensa turca, generaron un debate público sobre el comportamiento de Khan Yaman y su impacto en la industria del entretenimiento. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que tanto Demet como Khan eran relativamente jóvenes e inexpertos cuando protagonizaron Erkencikus. La fama repentina y la presión de ser una de las parejas más queridas de la televisión turca pudieron haber sido demasiado para ellos. Es comprensible que hayan cometido errores y que hayan tenido dificultades para manejar la situación. La transición de la vida cotidiana a la fama mundial puede ser abrumadora para cualquier persona, y más aún para aquellos que no cuentan con la experiencia necesaria para afrontar los desafíos que conlleva. En cualquier caso, lo que parece claro es que la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman fue mucho más compleja de lo que se mostraba en pantalla. Detrás de la química innegable y el romance idealizado, había dos personas tratando de navegar por las complejidades de la fama, la presión y las expectativas del público. Es importante señalar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Demet Özdemir nunca ha hablado mal de Khan Yaman de forma directa. Siempre ha mantenido una actitud respetuosa y profesional al referirse a él. Esto demuestra que a pesar de las posibles diferencias que pudieron haber tenido, ambos son conscientes de la importancia que tuvo Erkencikus en sus carreras y del impacto que causaron en el público. Demet, en particular, ha demostrado una gran madurez al evitar alimentar los rumores y mantener una postura centrada en el respeto mutuo. Y hablando de carreras, ambos han seguido caminos muy diferentes después de Erkencikus. Demet Özdemir ha protagonizado varias telenovelas y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Además, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Aunque lamentablemente recientemente han anunciado su divorcio, lo que ha sorprendido a muchos fans que esperaban una larga y feliz unión. Este revés personal no ha afectado la carrera profesional de Demet, que sigue cosechando éxitos en la pantalla. Por su parte, Khan Yaman también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, incluyendo telenovelas italianas y series internacionales. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por la polémica y las críticas debido a su comportamiento y a algunas decisiones profesionales cuestionables. Khan ha intentado reinventarse como actor en el extranjero, pero no ha logrado el mismo nivel de éxito que alcanzó en Turquía con Erkencikus. Volviendo a la relación entre Demet y Khan, es poco probable que volvamos a verlos juntos en pantalla en el futuro cercano. Ambos parecen estar enfocados en sus propios proyectos y en seguir creciendo como actores. Sin embargo, la historia de Erkencikus y la química entre Khan y Demet seguirán siendo recordadas por los fans como uno de los momentos más especiales de las telenovelas turcas. Y es que al final del día, la magia de la televisión reside en la capacidad de crear ilusiones y de transportarnos a mundos donde el amor siempre triunfa. Quizás la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman no fue tan perfecta como muchos esperaban, pero eso no quita el hecho de que juntos crearon algo especial que tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo.
La telenovela Erkenzicus se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras, uniendo a personas de diferentes culturas y orígenes en torno a una historia de amor que les hizo soñar. En resumen, hemos explorado las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, desentrañando la complejidad de su relación más allá de la pantalla. Analizamos la presión de la fama, las tensiones del rodaje y las personalidades contrastantes que pudieron haber influido en su dinámica. Recordamos el impacto de Erkenzicus y el camino que cada uno ha seguido después de la telenovela. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo tensión entre ellos? ¿O simplemente eran dos profesionales tratando de hacer su trabajo? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima, mis chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de dejar su comentario y compartir este vídeo.